Bueno, excelente. Hoy no dije muy bien, viste que repito eso. Bueno, muy bien. Yo cuando me escucho los videos, ¿sabés cómo me rezongo a mí mismo? Pero después no me hago caso y sigo haciendo lo mismo. Hay muchos que en política hacen las mismas cosas y esperan distintos resultados. Parece que no escucharon a Albert Einstein cuando dijo, si haces siempre lo mismo, no esperes un resultado diferente, vas a tener el mismo resultado. Y creo que Uruguay está adoleciendo de eso, ¿no? De más de lo mismo en términos de políticas de Estado, en términos del concepto de Estado. ¿Por qué te digo todo esto? Porque vamos a entrar en una conversación con Pablo Paiva. Algunos lo conocerán, otros no tanto, otros no lo conocen. ¿Quién es Pablo Paiva? Bueno, Pablo Paiva integra un movimiento, un partido nuevo, un partido llamado Liberal. Cuando yo escucho eso en el Uruguay, digo, en Uruguay un partido que se llame Partido Liberal, por la gente. Y ahí rápidamente vi banderas, dije, pero esto está vinculado al Partido de la Gente de Edgardo Novi, que es así, Pablo, bienvenido, gracias por estar con nosotros, ¿eh? Un placer No, conversar contigo. por favor, un gusto acompañarlos en este programa, Rubén. Para mí, la verdad que un verdadero placer. Es más o menos como tú lo mencionabas. Nosotros siempre tuvimos una idea muy clara en la cabeza. Nosotros nos consideramos, en lo personal, al igual que muchísimos dirigentes que me acompañan, liberales clásicos, de derecha y sinvergüenza, como digo yo, sinvergüenza. Porque a Sin veces vergüenza, no, no del sinvergüenza que sabemos, sino sin la vergüenza que hay que tener, ¿no? sin, Con sin mucha la, honra, diría, con mucho honor. Es, ahí va, ahí va. Sería para ahí, liberales, clásicos de derecha y con mucha honra, sin ningún tipo de vergüenza, sin ningún tipo de matiz. Ujú, Yo creo que siempre lo he sostenido en varios lugares. Para mí el centro no existe, ujú, existe la izquierda y la derecha. Y particularmente en nuestro país, siempre hemos tenido un modelo del tipo de estatista. sí. Pueden ir pasando diferentes partidos políticos, diferentes colores, diferentes matices, pero siempre es estatismo, en mayor o menor medida, según la ideología que impere, pero en definitiva, estatismo el fin. Ujú, Entonces, nosotros realmente, siempre nos sentimos de esa forma, cuando allá por el 2016 da inicio el Partido de la Gente, fuimos fundadores junto a Eduardo Novia de ese movimiento, ajá. el cual la verdad que uno, por supuesto que lo vimos como un hilo de esperanza. Aparte, si uno ve y repasa los fundamentos, estaban bastante alineados con nosotros, o sea, entonces siempre tuvimos esa intención de desarrollarnos en él. Ujú, Obviamente después con el devenir de los tiempos, también una vez que nos fuimos fortaleciendo, quisimos pues, realmente marcar una impronta adentro, ujú, fundando un movimiento dentro del propio partido. Luego también fueron evolucionando los acontecimientos y allá por noviembre del 21 también esa mayoría de dirigentes a nivel del país ujú. bueno, que en definitiva ya me venían acompañando, si se quiere, en esta línea de pensamiento, si se Bien, entiende. bien. Entonces, que ya teníamos esa idea en la cabeza, incluso surge, bueno, la posibilidad de hacer un cambio de autoridades luego aprovechando el quinto aniversario de fundación del partido, viendo ya pasado la pandemia. Ujú. Entonces sí, se deciden hacer la elección de las nuevas autoridades y bueno, y en ese sentido también esa inmensa mayoría de dirigentes, por supuesto que también compartida la intención con el propio Eduardo Novi, Ujú. soy electo presidente del partido. Así que eso se dio, Pablo, en la pandemia, ¿no? Es decir, en el año 2021 comenzó a darse este movimiento de cambios en esa interna del Partido de la Gente. Sí, ¿Podemos sí, decir que de acuerdo a eso, el Partido de la Gente operó o tuvo una transformación, una transmutación, transmutó, cambió y se convirtió en Partido Liberal por la gente? ¿O sigue estando el Partido de la Gente por un lado y está el Partido Liberal por la Gente por otro? bueno, yo pienso que a mi entender y dado la evolución de los acontecimientos y legalmente frente a la Ujú. Corte Electoral, pienso que el partido de la gente como tal ha dejado de existir. Ah, bien, bien. Eso Es bueno, con es absoluta. bueno comunicarlo para que todos sepamos que hubo un cambio, es decir, ahora existe el Partido Liberal por la Gente, que como tú Liberales, decís, liberales por la gente. liberales por la gente, Liberales por la liberales. gente. Este No le movimiento, acierto una yo, ¿eh? Yo no le acierto una, no, Pablo. Primero pusimos en el flyer Partido Liberal de la Gente. Después me dice Pablo, me corrige. Yo, viste, yo soy muy sincero con mis oyentes. Me corrige, no, pero me dice, pero es por la gente.
Bueno, vamos a cambiarlo, está mal. Bueno, pero ahora además es liberales por la gente, señor Rubén Muyano, es liberales por la gente. Muy bien. Sí, así es, liberales por la gente. No, iba a ser inicialmente un movimiento dentro del propio partido, ¿verdad? Con estos acontecimientos que más o menos estuvimos repasando y debido a bueno, que nos interpusieron un recurso frente a la Corte, Mm, bueno, como no acatando lo resuelto por el Congreso, ujú, por temas básicamente que técnicos, diría yo. mm, Entonces, en definitiva, nos vimos como hace poco salió una nota en un medio escrito, mm, creo que queda bastante reflejado ahí. Estamos en un lugar en el cual una suerte de callejón sin salida, entonces había que tomar dos decisiones. sí. La verdad que veíamos bastante engorroso el tema de tratar de sanar de zanjar el tema en la interna. La verdad que cada vez se hacía más pesado y complejo el tema. Entonces, Mm, al final todos ya estábamos de acuerdo, íbamos a fundar inicialmente un movimiento y dijimos, bueno, ¿por qué? Después de meses de deliberación, ¿verdad? Dijimos, bueno, ¿por qué nos damos el paso y directamente fundamos el partido y nos ponemos en marcha? Porque en claro, definitiva lo que queremos es ponernos en marcha y claro. realmente nos sentíamos como atados. Esa es la realidad, Rubén. Perfecto, Entonces, perfecto, bueno, por eso es perfecto. que, bueno, fundamos el partido porque realmente tenemos una línea muy clara, sabemos a lo que apuntamos, tenemos las cosas extremadamente claras, Mm, es un proyecto serio, realista, o sea, mm, realista en el buen sentido, o sea, realizable, mm, que sabemos que si se llevan adelante esos cambios va a realmente cambiar el país y por eso que no quisimos seguir perdiendo tiempo, ¿verdad? Porque te digo rápidamente, mm, liberal es por la gente, porque después obviamente que estoy abierto a las innumerables preguntas que me hagas, mm, pero lo que sí quiero, por lo menos a modo de introducción, me gustaría señalar que liberal es por la gente lo que pretende ser es hacer una gran devolución a la gente. ¿Qué queremos devolverle a la gente? Bueno, dos cosas bien importantes. mm, Por un lado queremos devolverle el poder de decisión y por el otro lado, plata en su bolsillo. mm, ¿Para qué? Bueno, no para que todos tengan igualdad de oportunidades, sino para que todos tengan mejor y más oportunidades. mm, ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, lo que pretendemos es limitar las funciones del Estado, mm. realmente quitarle ese poder al Estado para devolvérselo a la gente. Y Bien, para eso vamos a impulsar 5 reformas muy claras. Una reforma política, una reforma económica y 3 reformas sociales. Una reforma política en la cual básicamente pongamos al Estado mm, en su lugar, mm, limitado únicamente a los que nosotros consideramos sus 3 funciones básicas. Primero que nada, brindar seguridad. Por otro lado, administrar justicia. Y por el otro lado, realizar obras de infraestructura. Si vamos a la reforma económica, bueno, lo que pretendemos es liberar absolutamente todos los mercados, mm. realizar una serie de privatizaciones y desregular de forma importante al país. Bien, Después, 3 reformas sociales, una reforma educativa, una reforma en la salud y una reforma en el sistema de jubilaciones y pensiones. bien. En general, ¿qué consisten estas 3 reformas sociales? Fundamentalmente la salud y la educación. Bueno, básicamente lo que queremos es que pasen la mayoría de las personas que están involucradas Mm, en esos dos sistemas, que dejen de ser empleados para que realmente pasen a ser dueños. ¿Qué quiere decir? mm, Que maestros y profesores de empleados pasen a ser dueños de los centros educativos y lo mismo el personal de la salud, que de empleado pasa a ser dueño de los centros hospitalarios. mm, Y en cuanto al sistema de jubilación y pensiones, lo que pretendemos nosotros es realmente devolverle el poder de decisión a la gente, mm. en el sentido de que ellos mismos decidan sobre su futuro, sobre sus propias jubilaciones y pensiones, y no queden a la buena voluntad del Estado, que el Estado decida qué es lo mejor para ellos. Creo que Sí, sí, sí. en forma muy sucinta, por supuesto, pero creo que era importante señalar a qué Mm, apunta esto porque realmente consideramos que es un proyecto extremadamente serio. Nosotros mm. no ponemos el foco en liderazgo del tipo caudillo Perfecto. mesiánico, Se entiende. Sí, sí. nos desprendemos absolutamente de eso. Yo hago mucho énfasis, obviamente que si se quiere soy la cara visible del movimiento, por supuesto, Mm. no reniego de ello, pero nosotros líderes no nos bastan, pero ponemos el foco en el proyecto. Bien, bien. Pablo, hiciste un resumen muy, muy, muy ajustado, muy apropiado, en poco tiempo. Sobresaliente muy bueno, le ponemos. Sobresaliente muy bueno a ese resumen, porque hay que decirle a quienes nos sigan y vean este video que lo que hizo Pablo Paiva en ese resumen de propuestas de país, en definitiva, de propuestas de Estado, profundamente transformadoras del Estado que tenemos,
apuntan a los principios del liberalismo. El liberalismo lo definió detallándolo en esas postulaciones, Pablo Paiva, y creo no equivocarme. Y son temas que venimos tratando en el programa permanentemente, Pablo, desarrollándolos en profundidad. Tú decís, por ejemplo, liberar el mercado, bueno, desregular un montón de cosas, de actividades que están monopolizadas, por ejemplo, por el Estado, ¿no? Esos monopolios legales estatales. Por otro lado, Absolutamente. ahí hay un tema enorme que tiene que ver con el modelo económico del país. El modelo de desarrollo involucra sistema de enseñanza, involucra el sistema de las relaciones laborales, que hoy por hoy es un sistema corporativista, absolutamente este monopolio compartido entre un sindicalismo único, las cámaras empresariales y el gobierno a través de los consejos de salario, aquel modelo de 1927 de Mussolini, ¿no? Es decir, la Carta del Laboro la tenemos aplicada a nosotros, seguramente tomada también del modelo peronista. Bueno, ese es el Uruguay que nosotros venimos también criticando desde el punto de vista del análisis periodístico. Ahí habría una importante transformación que hacerle al país para que ese modelo económico sea de desarrollo, que las relaciones laborales sean libres y voluntarias, por ejemplo, que exista pluralidad sindical, por ejemplo. ¿Están de acuerdo con eso? Absolutamente con todo lo que acaba de señalar, va en la misma dirección, en la misma línea. Porque presentamos un proyecto que es tan, muchas veces se puede caer en la, Utópico ese, ¿eh? Yo te diría que es es utópico. decir, bueno, utópico y realista, pero ¿qué sucede? No hemos estudiado poco, hace muchísimos que nos venimos preparando para esto realmente no es ninguna improvisación. Claro. ¿Y por qué te puedo decir? Antes de darte la explicación que le iba a dar, te tengo que señalar que no es utópico. Y te voy a señalar por qué. Mm, Utópico es cuando algo no se puede llevar a la realidad, a la práctica, pero este modelo ha sido aplicado. mm, Y lo bueno es que donde ha sido aplicado ha tenido singular éxito. mm, Uno puede decir, capaz que el primer modelo que donde fue presentado con un éxito rotundo fue a través de Margaret Thatcher en el 79. mm. Después, obviamente, Ronald Reagan Sí. exporta el modelo y lo lleva a Estados Unidos, por eso Estados Unidos también funciona. Mm, Pero uno podría decir, bueno, en Europa, solamente en Europa funcionó. Pero en realidad ese modelo se aplicó en el sudeste asiático y mm, tuvo el éxito. Ese modelo se aplicó en los países del bloque soviético que integraron el Pacto de Varsovia mm. y que hicieron esa transición madura que nosotros pretendemos del socialismo a un capitalismo realmente, capitalismo de verdad, un capitalismo maduro, y Sí, las pruebas están a la vista. sí, Y en claro. las últimas décadas, incluso en la última década, se vienen realizando en el África subsahariana, con Ujú. ejemplos notables. Entonces, por eso me atrevo a hacer una puntualización ahí, en cual no es para nada, absolutamente nada utópico. Nosotros lo que ¿Puedo sucede, matizarlo? ¿Puedo matizar eso ¿sí? que está muy bien lo que decís, porque además estás dando ejemplos históricos, ¿no? Ejemplos históricos. Pero el sistema en sí liberal no es utópico, es muy realista. Pero me refiero a que es utópico en el Uruguay, porque el ADN uruguayo desde el vallismo de 1914 en adelante es un ADN absolutamente socialista. Yo lo digo abiertamente en mi programa. La gente en este país parece que a veces tienen miedo de decir las cosas como son. Uruguay es un socialismo reformista aplicado por ¿te acordás? Por aquellos modelos del Estado del Bienestar, el Estado Social de Derecho, que impactaron a aquel José Valle Ordóñez y se introduce todo eso como un modelo que quedó para siempre, ¿no? El Estado que se hace cargo de todo. Es ese famoso, como yo no acostumbro a decir, nosotros nacemos en estatismo, crecemos en ese estatismo y morimos en estatismo. Y como nunca conoció Uruguay nada fuera del estatismo, le parece lo que en el liberalismo clásico no es para nada normal, acá lo ha normalizado. Sí, claro. Eh, ¿Recordás tú, ahora que mencionaste incluso en la década del 30 Roosevelt en los Estados Unidos, que fue el fundador del welfare state, o sea, el estado de bienestar? Exacto, ¿Cuál fue la frase que acuñó? El Estado contigo, desde la cuna a la tumba. exacto, exacto. Tomando la receta de Keynes, ¿no? Y con el New Deal que había planteado, el Claro, Estado contigo, claro. Bueno, te- eso va a ser el germen de lo que va a inspirar al Partido Demócrata históricamente, ¿no? El Partido Demócrata de Estados Unidos es un partido muy hacia la socialdemocracia, digamos, el socialismo reformista, no, yo diría el socialismo, directamente socialista. Rubel, hasta ¿sí? ahí fue en Estados Unidos. A Sí, partir de Rubel fue otra cosa. Si uno va al espíritu, las cartas, los documentos, todo lo que escribieron sí, los padres fundadores,
en ¿sí? nada se parece ese En Estados nada, Unidos a este, en nada. Hay un absolutamente quiebre nada. histórico ahí, sin duda, hay una Eh, disrupción, sin duda. en la década del 80 creo que tuvo el gran salto, que Mm, ahí fue que despegó realmente mm. económicamente Estados Unidos, y fue Pablo, que Ronald Reagan tuvo la suficiente habilidad para copiar la Thatcher. claro, y claro, por supuesto, y además que tiene el ADN porque proviene de un Estado fundado como un Estado liberal, ¿no? Este, y por otro lado, y hay, bueno, una gran escuela de pensadores económicos liberales, ¿no? Ni que hablar. La escuela de Chicago, por Eh, ejemplo. sí, es Y que incluso, incluso en el 79, tenés a cuando Rostow, llega, ¿no? Un gran liberal, por ejemplo, ¿no? Friedman. absolutamente. Claro. Eh, por eso, ejemplos sobran. La virtud, creo que de Margaret Thatcher, cuando ella entra en el Partido Conservador de Gran Bretaña Ujú, y va realmente con oportunidades de ganar las elecciones, enfrentándose incluso hasta la interna de su propio partido, porque ella enfrentaba todo lo que significaba la izquierda con el Partido Laborista, exacto. más todo en la interna del partido, del propio Partido Conservador, Ujú, por el tema de la aristocracia, que ella claro, no provenía de ahí, ella claro. venía de un padre trabajador que tenía su boliche en la esquina, Mm, laburaba de sol a sol, sí, esa sí, era Margaret Thatcher. exacto. Lo que pasa es que la asocian con la dama de hierro, pero no sabe lo que había detrás. Tuvo la suficiente inteligencia. Mm, Tú recordarás que en el 73 Friedrich Hayek gana el Premio Nobel de Economía por su teoría de los ciclos económicos. exacto. ¿Y qué hizo Thatcher? Muy inteligentemente, obviamente Hayek aún era vivo, Mm, automáticamente enseguida lo llama y fundan entre los dos la Escuela de Estudios Económicos en Inglaterra. en Inglaterra, exacto. Ahí, ese centro de estudios económicos lo que hace es la usina de pensamiento, no solamente la usina de pensamiento, Mm, la usina que dio la matriz al proyecto que luego Margaret Thatcher aplica. ahí Eso es está, así. es Y, así. y después, incluso, si vamos a otros modelos aquí en América, estando Milton Friedman aún Mm, también vivo con la Escuela de Chicago, mm, lo que hizo fue que con los Chicago Boys mm, fueron a Chile y mm, lo que se conoce como el famoso ladrillo, que exacto. tiene el nombre de ladrillo porque era un mamotreto así de este tamaño, para que se vea en Mm, la cámara, sí, que era la sí, época del mimeógrafo. exacto, exacto. Y así se le presentó. Ujú, Entonces, ¿qué sucedió? ¿Por qué ahora dicen, vamos a hacer como han dicho últimamente, ¿no? Las famosas reformas constitucionales en Chile? mm. Pero la Constitución de Chile tuvo más de 200 reformas desde el periodo de Lagos. Claro, claro, Lo que claro. pasa es que la gente se cree que ahora van a anular porque venía de un periodo autoritario. Mm, Vamos allá, más allá, no está en discusión el periodo autoritario, ujú, soy el primero contrario al autoritarismo, o sea, claro. obviamente por ahí me considero Sí, sí, liberal, eso está de seguro. más, Sí, los pero liberales, lo que, no, 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 el autoritarismo ni de un lado ni del otro, y regímenes totalitarios ni despóticos, ¿no? Que son las tiranías, en definitiva, que son las que se disfrazan, de regímenes democráticos y van, bueno, estableciendo modelos desde lo legal, modelos que tiranizan a los pueblos, como lo estamos viendo en Latinoamérica. Pero Pablo, para no irnos tanto, porque estos temas van a dar para hablar, Dios mediante, en muchas ocasiones y oportunidades, porque cada punto que tocaste, Friedrich Hayek, que tocaste nada más y nada menos, ¿no? Premio Nobel, uno de los popes, de los maestros de la teoría liberal económica, junto con von Mises, por ejemplo, nada más y nada menos que en esa comunión con Margaret Thatcher y esa usina de ideas que va a ser la matriz del gobierno de Margaret Thatcher. No son como exacto, ráfagas, no son como ráfagas en el tiempo. Y acá tenemos un modelo también liberal, parecería que no, pero está, que fue Jorge Valle, un liberal clásico que establece un modelo de gobierno que no se lo dejan desarrollar, pero dio ciertas eh, improntas liberales que gracias a eso hoy tenemos, por ejemplo, la desmonopolización de la telefonía en Uruguay hasta cierto límite. Había planteado desmonopolizar, ¿no? El refinado de los combustibles, transporte. Bueno, le pusieron el grito en el cielo, ¿no? ANCAP no se toca, ANCAP es de los uruguayos. En esa época no decían uruguayo, uruguaya, porque todavía no estaba de moda, viste, lo del lenguaje inclusivo. Pero si no lo hubieran creo, dicho. creo que sin duda alguna con Jorge Valle era una persona que se sentía absolutamente liberal. Sí, sí. Creo Estaba que Ramón Díaz, ¿te acordás? Que era el director de la OPP. Yo tengo el libro de Ramón Díaz que absolutamente, es excelente, ¿no? Historia Económica del Uruguay. Un liberal que llegó a ser presidente de la Montpellier, que es una internacional liberal muy importante, sí, sí, por eh, supuesto, y amigo de Milton Friedman, ¿no? Amigo sí. que incluso le obligaba a escribir juntos los libros. Impresionante. Mirá, mirá qué economista. Fue profesor mío en Facultad de Derecho, el doctor Mira, Ramón Díaz. Sí.
Yo creo que Jorge Valle, primero, cargaba con el apellido. Y Además segundo, antagónico, porque era un valle liberal, no tiene nada que ver, ¿no? Una exactamente, contradicción en sí misma. exactamente, primero el apellido. Y segundo, dentro del Partido Colorado. Y yo, permitime decir algo, ¿no? Sí, lo he dicho en varias oportunidades. El socialismo de este país no llegó ni con el Partido Socialista, ni se consolidó después con el Frente Amplio. El socialismo de este país entró con el Partido Colorado. De plano, si Sí, uno ve, y tú que sos una persona muy avanzada y que sé que vas a la fuente, yo los invitaría a todo el sistema político y a todos los periodistas a agarrar el manifiesto comunista de 1848, que ese manifiesto lo que hizo, ¿qué fue? Estaba Marx y el resto que se sentía socialista. Entonces dijeron, bueno, pongámonos de acuerdo. Unos se hacían llamar comunistas y otros socialistas, exacto. ¿verdad? Sí, pongámonos de acuerdo. Hicieron un manifiesto con 10 puntos y dijeron, bueno, lo que está dentro de acá, todos nosotros somos comunistas socialistas, pero este es nuestro plan en común, digamos, ¿verdad? Exacto. Entonces, si uno va al manifiesto comunista y repasa un montón de esos puntos, si uno va al capítulo 2 Sí. del manifiesto comunista, vas a encontrar que hay 10 puntos. Y de esos 10 puntos dicen, bueno, tenemos que aplicar estos 10 puntos. Y uno tiende a pensar que el marxismo clásico, que en definitiva es el manifiesto comunista, Mm, desapareció y ya quedó, perdió su validez. Y que en el siglo XXI mm. está ahora la batalla cultural porque nos enfrentamos al marxismo cultural. Bueno, nada más equivocado. Está el marxismo clásico más el marxismo cultural. Claro, ¿Me claro, explico? Ese claro. es el tema, porque si uno va a esos 10 puntos que están en el capítulo 2, Mm. ¿qué va a encontrar ahí? Enseñanza pública, Claro, gratuita y claro. obligatoria. Ah. Punto 2. O sea, dentro de los principios, pero dentro de esos principios también, porque no voy a entrar en detalle de los 10, pero Vamos a te hacer un mencioné, programa, si te parece, especial. Si te parece, podemos hacer un programa especial sobre el ¿cómo no? Manifiesto Comunista de 1848 y ocho y esos 10 puntos que tú decís, porque es muy importante que la gente en Uruguay sepa esto, que los uruguayos sepan eso que tú estás diciendo con gran versación. Evidentemente, un hombre estudioso de hace muchos años estos temas, Pablo, yo te agradezco infinitamente que nos dé la oportunidad de conversar esto porque es bueno hacerlo ahora, en estos momentos de la historia donde está planteando una dictadura cultural, ese marxismo cultural o el neomarxismo, el llamado posmarxismo, que es la puerta de entrada hacia nuevas generaciones a través de distintas líneas revolucionarias, pero como bien decís tú, en el fondo de todo esto, en el trasfondo, sigue estando el marxismo clásico, es decir, se suman. Lo que sucede es que la estrategia revolucionaria cambió, eso es lo que cambió, que creo que sería interesante conversarlo también contigo en otra oportunidad. Es decir, ha cambiado la estrategia, no han cambiado las premisas o los principios del marxismo y sobre todo de ese socialismo, que yo, por lo que he estudiado, considero que Marx termina resolviendo que el socialismo es la etapa instrumental para construir un Estado socialista, corporativo, socialista, con la dictadura del proletariado, para llegar a ese ideal utópico que nunca supo definir, que es la sociedad comunista. No sé si estás de acuerdo con eso. Por eso, en definitiva, hablar de comunismo y socialismo marxista es hablar de lo mismo. Creo que ahí dijeron, bueno, vamos a ponernos de acuerdo porque estamos hablando de lo mismo. Estamos hablando de una revolución contra la propiedad privada, contra los capitales de producción, contra la separación de poderes, contra esta bufonería que es la democracia representativa con la separación de los poderes y todo ese tipo de cosas, ¿no? Y ahí surgió todo eso. Absolutamente, pero aparte quiero señalar de esos 10 puntos el otro, porque iba justamente a señalar dos para que vieran las dos posiciones en los extremos. Bien. Hablamos de la educación porque fue aplicada al principio del siglo pasado, Mm. ¿verdad? Sí, Pero yo vengo a este otro extremo. En el último periodo, o mejor dicho, durante el año, digamos, durante el gobierno del Frente Amplio, ujú. que Esos fue el 15 años, ¿y socialismo, tú? Ujú. exactamente, el socialismo puesto en la práctica en el gobierno aquí Sí, en Uruguay, ¿qué impuestos se implementó? Se implementó el IRPF, sabemos lo que significa el IRPF, que es un impuesto netamente al trabajo y encima en franjas. sí, Bueno, si uno va al manifiesto comunista, uno de los tantos puntos que venían al final mm, era la implementación de impuestos del tipo progresivo. ¿Qué es claro, un impuesto progresivo? Un impuesto que no es plano. El impuesto progresivo es poco a poco,
cuanto más va pasando, en este caso, la franja con el IRPF, Sí, más le tengo que sacar. exacto. Entonces, para que ustedes vean cómo el marxismo clásico y el manifiesto comunista, aunque renieguen de él, aún hoy está en plena vigencia en nuestro Es lo propio que Estado decía uruguayo. Tabaré Vázquez, es que paguen más los que tienen más y que paguen menos los que tienen menos, que traducido es, saquémosle más a los que tienen más o ganan más y saquémosle menos a los que tienen. Ese impuesto progresivo que lo tenemos en cantidad de cosas, ¿no? Por ejemplo, hasta en la contribución inmobiliaria a Montevideo, por ejemplo, bueno, el famoso y tristemente famoso IAS, todos impuestos progresivos. Bueno, permitime un momento. Justamente en cuanto a nosotros la reforma económica, lo que proponemos en la de regulaciones, Mm, es justamente, nosotros vamos, lo que pretendemos dejar un único impuesto del tipo plano, universal, o sea, sin subir, sin subsidios para nadie, mm. porque el subsidio siempre es un premio a una empresa amiga y sobre todo el premio a la incompetencia, o sea, aquel que no puede competir libremente necesita una ventajita. ¿Cuál es la ventajita? El subsidio del gobierno, esa es la ventajita que el amigo siempre recibe. Y Entonces, se financia nosotros, siempre por la vía impositiva, ¿no? Cuando el la, Estado te dice que te va a dar algo, porque a otro le va a sacar algo, ¿no? Es así. la plata no crece en los árboles. Exacto, como diría nuestro querido amigo Frederic Bastiat, otro gran liberal, Sí. sería interesante, vamos en otra oportunidad, mirá, viste, sos culpable de aportarme muchas ideas y me das muchas ideas para trabajar en eso. Te culpable digo porque a la gente la vamos a atomizar con liberalismo, pero Bastiat tenía una gran metáfora económica que era la metáfora de la ley de la ventana rota que habla de eso justamente, ¿no? El niño que jugando a la pelota rompe una ventana, sale, el padre enojado, lo va a rezongar al niño y los comedidos vecinos le dicen, no lo rezongue. Después de todo, le va a dar trabajo a un vidriero. Y el padre los corrige diciéndole, ¿saben una cosa? Yo la plata que iba a gastar en el vidriero la tenía para llevarlo al parque de diversiones, después íbamos a ir a un teatro y luego íbamos a comprar bizcochos para traer a casa que yo le había prometido una buena merienda. Entonces se quedó sin dinero el dueño de los juegos del parque de diversiones, el dueño del teatro y el panadero al que le iba a comprar eso porque tuvo que gastar la plata en una ventana que estaba sana, pero se rompió. Eso dice Bastiat que produce un impuesto, ¿no? Cuando el Estado te dice que va a hacer algo y te va a poner un impuesto, te rompe la ventana para que gastes en eso en vez de haberlo gastado en otras cosas. Hay un ejemplo que muy bueno, que a mí me gusta mucho de Bastiat, que lo pone en esas colecciones para que la Ajá, gente que no sabe el tema, no digo tú, pero tal vez alguien del público, ujú, la audiencia, lo que sucede es que él escribió mucho en Francia, ¿verdad? sí, Se copió de los ingleses, aprendió mucho de los ingleses, hizo sí. una serie de artículos. Esos artículos se recopilaron y ahí salió la colección de Bastiat, Que ¿verdad? se llama Bastiat incluso, sí, la colección de Esa, artículos. Porque él era un empresario, en exactamente, verdad, un claro, autodidacta, fascinado con el régimen absolutamente. inglés, claro, claro. Y a mí, una de las cosas que es un ejemplo que siempre pongo, Mm, que Napoleón, mm, que fue un impulsor del tipo de estatismo a full, sí, y él pone un ejemplo en un apartado de su libro, es que en un momento en que París sufría bueno, había una escasez importante, los negocios no prosperaban, bien, porque obviamente que el comercio estaba extremadamente limitado, era un imperio. mm, ¿Y qué sucedía? París estaba pasando por una fase en la cual la desocupación había alcanzado niveles muy nunca antes altos, vistos. nunca visto, sí. Entonces, ¿qué no tuvo mejor idea Napoleón? Que contrataba determinada cantidad de gente Mm, para que abriera determinados surcos y canaletas. mm. Y después contrataba otro número importante de gente para que las tapara las anteriores. Y así le dio ocupación de los tesoros y las arcas del Estado Claro, por un tiempo muy importante a los parisinos. claro. Y ese ejemplo Bastián lo refleja en ese libro. Y lo refleja, sí, es cierto. Sí, sí. Como, hay tantos de Bastiat interesantísimos, ¿no? Como los fabricantes de velas, ese también está muy bueno, que fue un hecho real también que ocurrió en esa Francia. Pablo, departamento uruguayo, por Yo, supuesto. sí, en este momento estoy aquí en Tacuarembó. Sos de Yo Tacuarembó, creo, ¿verdad? mira, soy oriundo de Artigas, nacido en Montevideo, oriundo de Artigas, Bien. tacuaremboense de adopción desde hace 13 años, Mm, porque yo a los 14 años me fui muy jovencito de Artigas, ujú. porque ingresé a la carrera militar, yo soy de formación militar, yo soy mayor retirado del ejército. Ajá. O sea, después, una vez que paso a retiro, obviamente siempre fui preocupado por estos, sobre todo los temas del país, y considero siempre que
la forma de cambiar la realidad de la gente por un tema sin utilizar la violencia, ¿verdad? Uno Sí, puede claro. cambiar la realidad de la gente de varias formas. Mm, Una cosa es aplicando la violencia sí. por medio de una revolución Mm, y otra cosa es tratar de hacer una devolución con D mayúscula, que es lo que pretendemos nosotros, a mm, través de medio pacífico. ¿Cuál bien, es ese medio? Es la política, pero bien. la política de verdad, Ujú, la política con D mayúscula, la política impulsando políticas del tipo políticas públicas, no la politiquería de que de ver si fulano gastó un poquito más, gastó un poquito menos, si fulano hizo una propaganda. Me explico, la sí, politiquería a veces sí. yo entiendo muchas veces que los medios tienen que buscar la noticia y tienen Mm, que, bueno, mm, tienen que reflejar lo que está pasando. claro. Pero tristemente lo que está pasando es que la gente, muchísima, la inmensa mayoría de los uruguayos, nos sentimos cansados y agobiados y Mm, pensamos que esa es la política es sucia, mm. la política es engañosa, la política es el tomidaca. Sí, sí. No, eso no es la política. Lo que pasa, en realidad, eso es la politiquería, eso es el ruido permanente que hay Ujú, que evita hablar de las cosas de fondo. ¿Qué son las cosas de fondo? Los cambios de verdad, las claro. políticas públicas con P mayúscula. Y tenemos instrumento para hacerlo a nivel del Estado, porque nuestra constitución como Carta Magna es una constitución liberal. O sea, Absolutamente. los principios de nuestra constitución son sabios, los constituyentes fueron sabios, ¿no? Bueno, una de esas cosas por las cuales fueron sabios es que por algo lo limitaron al Poder Ejecutivo con sus atribuciones. Claro, División claro, de poderes, base de una república con un sistema de pesos y contrapesos. exacto, exacto. Ahora, como nuestro sistema es relativamente presidencialista, aunque Ujú, sabemos que es mixto, ujú. ¿qué quiere decir? Que el presidente no es controlado. En algunos, Entonces, claro, tiene competencias exclusivas, como por ejemplo el presupuesto nacional, no, no, ¿no? no, pero Eso, eso, la y después, exclusividad, tiene también la posibilidad de colegislar, colegisla, pero no, ojo, Rubén, eso sí, colegislando quiere decir que lo que tiene es el poder de la agenda, del poder de agenda, o sea, sí, el único que puede poner ese tipo de temas en agenda para que sea exacto, tratado es el presidente. sí, Pero yo voy al punto de que todo aquello que está en esfera mm, de presidencia mm, no puede ser específicamente controlado. Me refiero a las secretarías. Entonces, todas las secretarías, ¿cuántas? Empecemos a repasar, todas las secretarías que están en torno a presidencia mm, no tienen realmente un mm, control. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Es como un ministerio. Uno crea un ministerio, quiere una secretaría, mm, bueno, creó sí, el CAR, crea los funcionarios, mm, pone el edificio, costea el edificio, mm. la locomoción, ¿me explico? Sí, Vamos claro, engordando. y vas Entonces, engordando el Estado, claro, exactamente, claro, claro. ese es el tema. Y Lo que cuando, sí que, y cuando se crea un ministerio, por ejemplo, o nuevas oficinas dentro del ministerio o secretaría, son puntos sin retorno, prácticamente. Ese es claro, el tema. porque hemos visto gobierno a gobierno incrementar. Claro, Yo pregunto, ¿qué gobierno desactivó alguno? exacto. Por ejemplo, ahí hay un gran tema, ¿viste? ¿No? Que hemos visto desactivar o desmantelar al Estado, no, siempre va creciendo el Estado, ¿no? El ministerio, el MIDES, se creó un ministerio nuevo, se estaba hablando y rumoreando hasta el Ministerio de Justicia, esperemos que no, pero Sí, es por ahí la cosa, Pablo. sí, Bueno, yo sí, creo que me parece que hemos redondeado, o sea, todo el aspecto de lo que ustedes significan, lo que plantean al país, la propuesta que tienen para el país, son propuestas de políticas centrales de Estado, es plantear, pensar de nuevo el país, ¿no? En repensarlo y en definitiva operar una transformación a través de la educación, de la enseñanza, que educar también es todo esto, ¿no? Medios de comunicación, aportar masa crítica, recomendar autores, dar ejemplos, ¿no? Eso es la política también. Y creo que tú lo estás ahora absolutamente. manifestando claramente de acuerdo a tu apertura y la pasión que se nota en ti cuando hablas todos estos temas, diría alguien hace mucho tiempo atrás de buen oriental, ¿no? Sean los orientales tan ilustrados como valientes. ¿Sería de Artigas esa frase? O capaz que dicen que es de Artigas y no sé, pero la frase está buena, la frase está bien. Por Sean los supuesto que sí. orientales tan ilustrados como valientes. Lamentablemente estamos muy en el debe, respecto a esa frase, Sí, muy en el debe. y- Pablo, partido liberales por la gente, exacto. te Liberales invita, por la gente. te invito a una próxima nota y hablar, si te parece, por lo menos de 2 o 3 puntos de los 10 puntos del manifiesto comunista para traerlo al hoy
y explicarnos nosotros en sí, como uruguayos, como orientales, por qué tenemos los sistemas que tenemos, el sistema educativo que tenemos, el sistema impositivo que tenemos, esos impuestos progresivos. ¿Te parece buena idea? Y por supuesto seguir hablando del Partido Liberales por la Gente. ¿Qué proponen? ¿Van a ir a elecciones? ¿Cuántos son? Sí. No solamente eso, vamos a presentar el manifiesto comunista, los 10 puntos, y en contraposición, ¿qué es lo que pensamos hacer con esos 10 puntos justamente? Bien, Porque muchos de ellos ya están instalados aquí y ya bien, forman parte de lo que hoy es el Estado. En definitiva, ¿cuál es la solución para combatir esos puntos y realmente hacer un cambio de paradigma? Porque realmente nosotros presentamos un modelo absolutamente completo, habrás visto que es realmente transformador, ujú, lo que no es gradualista, bien, porque el gradualismo en todos los lugares del mundo donde se pretendió aplicar ha fracasado con singular éxito, sí, sí. porque realmente los No, gradualismos sí, nunca se llegan a terminar. Los impactos y los cambios deben ser en forma rápida, sí. contundentes y todos juntos. Sí, Y es tenemos como lo está experiencia. planteando Milei ahora en Argentina, ¿no? Es decir, plantea cambios de impacto, porque el gradualismo no es buen consejero, porque son cambios que son antagónicos. Me parece muy bueno esto de analizar esos puntos del manifiesto y lo que ustedes proponen como solución, ¿no? Que En contraposición. desmonte Ahí está, esos puntos que son vicios socialistas que nos tienen amarrados, ¿no? Como país. Gracias, Pablo. absolutamente. ¿Eh? Como no, un gusto, ha sido un verdadero placer, Rubén. Así que un abrazo inmenso y bueno, un saludo a tu audiencia. Es recíproco, que pases muy bien, Pablo. Bueno, Nos muchas vemos en gracias. la próxima. Pablo Chao. Paiva, bueno, líder, le toca ser líder de este movimiento, de este partido, que es Partido Liberales por la Gente, que proviene del Partido de la Gente de Novik. Novik sigue, ¿verdad, Pablo? ¿Novik está con ustedes? Sí, Edgardo en este momento está apartado de lo que es la política, ¿Pero apoya todo esto? pero sí cuento con su apoyo, conoce profundamente Bien, el programa, tal vez no en su profundidad, pero sabe de qué va, bien, sabe cuáles son los lineamientos y obviamente que que lo como comparte. persona de negocio lo comparte. El alma mater, digamos, de aquel original Partido de la Gente. Gracias, Pablo. Nos vamos a una pausa, ¿te parece, Damián? Y ya volvemos rápidamente, quédate ahí.